pues espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, y el pasaje que el día de hoy vamos a ver tiene la premisa de que todos los creyentes, estamos supuestos a pasar sí o sí por situaciones de gran estrés, que ocasionarán gran dolor a nuestra alma y que la forma como las enfrentemos será el reflejo de nuestra relación, del grado de profundidad de nuestra relación, obediencia y confianza a nuestro Padre Celestial, Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios y el ejemplo perfecto de amor, de devoción y obediencia al Padre, tuvo que pasar por estas situaciones de angustia, de ansiedad y una tristeza indescriptible, que lo hicieron flaquear en un momento dado, lo hicieron dudar quizás. ¿Y qué hizo Jesús cuando se le presentaron estas situaciones? En esta mañana vamos a ver cómo un hijo de Dios debe enfrentar estas situaciones siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y que he titulado La clave para vencer la angustia y la tristeza. Pero antes de iniciar con este estudio, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites venir aquí a escuchar tu palabra. Y te pido precisamente, Padre, que sea tu palabra la que escuchemos hoy, que desechemos la opinión de hombre y que solamente nos quedemos con tu verdad. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú lo bendigas y lo prosperes y nos edifiques, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, a manera de introducción vamos a ubicarnos dónde estamos en el estudio que llevamos de Mateo. Estamos en la noche del día jueves de la última semana de vida terrenal de Jesús. Él ha estado con sus discípulos celebrando lo que fue la última Pascua aprobada por Dios y ha instituido la Cena del Señor. Ha sido una noche muy cargada. Todos sus discípulos, aquellos a los que Él había venido instruyendo ya por 3 años, que los venía guiando, que los venía enseñando, todos sin excepción le fallan. Recordemos que Judas Iscariote ya se ha ido a cumplir su nefasta tarea de traicionarlo. Todos lo contradijeron cuando él les dijo que le era necesario ser entregado a los impíos. Y Pedro lo va a negar, aunque él dice que no, pero lo va a negar. Y todo esto ha pasado esta noche de jueves. Y la semana pasada nos quedamos en que Jesús con sus ahora 11 discípulos van camino al Monte de los Olivos. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy es el que está en Mateo 26, versículo 36 al 46. Y este es sin duda un pasaje de la Biblia, es sin duda el pasaje de la Biblia donde se manifiesta más claramente la humanidad de Cristo. Su alma es atenazada por la angustia, la tristeza y el temor. Aquí vamos a conocer los padecimientos y las aflicciones que experimentó voluntariamente por nuestra causa. Y vamos a ver la batalla que peleó contra la tentación de no querer pasar por esa prueba. También vamos a ver cómo Él clama a su Padre y cómo es fortalecido por Él para salir victorioso de esta prueba. Y entonces vamos a leer el pasaje que está en Mateo 26, versículo 36 al 46, y que tiene sus pasajes paralelos en Marcos 14, del 32 al 42, y en Lucas 22, del 39 al 46. Y vamos a leerlo. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como ven, es un pasaje donde parece haber una situación de angustia por parte del Señor, que no quiere pasar por esa copa, que quiere evitarla. Pero sobre todo vemos su obediencia, que dice: pero no se haga como yo, hágase tu voluntad. Y vamos al desarrollo del pasaje. Versículo 36a dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Este lugar, este huerto de Getsemaní estaba a la falda del Monte de los Olivos. Era un huerto pequeño que era propiedad quizás de uno de sus seguidores, era privado. Y en Juan 18, 1 y 2 se nos dice que frecuentemente Jesús iba con sus discípulos ahí a orar, a enseñar la palabra y, ¿por qué no?, a descansar también. El nombre Getsemaní significa prensa o lagar de aceite, pues seguramente era un lugar donde se prensaban las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Pero esta vez Jesús es quien va a ser prensado hasta lo más profundo de su alma. 36b. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Jesús, como sabemos, recuerda la palabra, él acostumbraba a separarse de sus discípulos para estar a solas con su Padre y orar. Él tenía una comunicación muy íntima con su Padre. Recordemos que cuando alimentó a los 5,000, los manda primero y él se va y se separa para orar. Pero ahora hay una situación especial y él los lleva con ellos. Estos discípulos, recordemos que son los mismos que lo van a negar y que lo van a abandonar. Entonces podríamos pensar, si les van a fallar, ¿para qué se los lleva? Bueno, pues es tal el amor de Jesús por ellos, que aún en estos momentos Él tiene una última lección que darles. Y qué bueno que se las da, porque queda registrada aquí en su palabra para todos los creyentes de todas las épocas, incluidos nosotros, ahora, el día de hoy. Versículo 37 de nuestro pasaje dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Marcos, en su pasaje paralelo, en Marcos 14:33, nos dice quiénes eran estos hijos. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Y Jesús los toma a ellos junto con Pedro y los aparta de los demás. Y los hace partícipes, o los va a hacer partícipes de lo que está sintiendo lo más profundo de su alma. Y nos preguntaremos: ¿y por qué a estos 3? Justo a estos 3. Pedro, el impetuoso, aquel que hablaba y actuaba antes de pensar. Y Jacobo y Juan, aquellos que por orgullo querían ocupar los lugares de preeminencia en el trono. ¿Recuerdan cuando dice uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Por qué a ellos 3? Bueno, pues quizás era por eso mismo. Ellos tenían que aprender una lección. Pedro necesitaba aprender sumisión a Dios. Y los hijos de Zebedeo necesitaban aprender humildad ante la naturaleza que ellos iban a conocer, de la copa que ellos dijeron que podían beber. Además, no es la primera vez que se lleva aparte a estos discípulos. Ellos fueron testigos de la transfiguración del Señor, allá en Marcos 9:2, cuando ellos 3 ven cuando el Señor se está transfigurando. Y también fueron testigos cuando resucitó a la hija de Jairo en Marcos 5:37. Y ahora iban a ser testigos de la terrible lucha que Jesús mantendría esa noche. O sea, ellos habían visto un atisbo de la gloria de Jesús en su transformación. Y habían visto un atisbo de la resurrección de Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Y ahora necesitaban ver el episodio clave para que esos 2 otros episodios pudieran ser posibles. Y estoy hablando de su agonía. Ellos necesitaban verlo ahora.
Estos discípulos, como ya dijimos, le habían fallado, pero sabemos que Cristo no busca personas perfectas. Cristo busca personas dispuestas de corazón. Si alguno de nosotros ha pecado y ha sido piedra de tropiezo, no se desanime, tenga fe. Filipenses 1:16, que aquí está, Filipenses 1:16 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú has creído en Jesús, no crees que ya vas a ser perfecto. Vas a fallar y vas a fallar mucho. Pero tenemos esta promesa de que Él va a perfeccionar la obra en nosotros. ¿Pero qué pasó con Jesús? 37b de nuestro pasaje dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Yo creo que Él ya estaba angustiado y triste desde antes, desde que Judas tomó la decisión de traicionarlo. Cuando Jesús le llamó la atención por criticar a María cuando derramó aquel perfume tan caro en él. ¿Recuerda? Como lo dijo el hermano que predicó ese día aquí, creo que fue el hermano Israel, que dijo que ese fue un punto de inflexión para Judas, porque en ese momento él decidió en su corazón traicionarlo. Y la traición fue consecuencia de esa decisión. Entonces, Jesús conoce el corazón de los hombres, sabe de inmediato que Judas ya ha decidido traicionarlo. Pero aún así quiere hacerlo volver con aquella advertencia que vimos en la prédica de ese día, en Mateo 26-24, que hace la advertencia para Judas directo, que dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas seguramente lo escuchó. Seguramente él tuvo una batalla en hacerle caso a su orgullo herido por esa regañada o hacerle caso a las palabras del maestro. Y ya sabemos qué decidió. Esto nos lleva a que las batallas se pierden o se ganan antes de en el campo de batalla, en el corazón y en la mente. Pero ahora la tristeza y la angustia de Jesús empiezan a crecer en gran manera. Y quizás nos preguntemos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Jesús sabía lo que iba a suceder. Él sabía que aquellos que habían prometido seguirlo y apoyarlo, a una costa de sus vidas, lo iban a abandonar. Que el traidor lo iba a entregar en manos de los impíos. Que él sería vituperiado, acusado falsamente, insultado, abofeteado, azotado y finalmente muerto en la cruz. Él lo sabía. Quizás el temor que tenía era su inminente sufrimiento y muerte. Quizás. Pero aunque todo esto le dolía, yo creo que no era ni con mucho lo que más a Jesús le entristecía y que hacía que se angustiara en esta manera. El motivo real por el que él estaba triste y angustiado en gran manera, él lo acababa de decir en la institución de la Santa Cena en Mateo 26-28. Mateo 26-28, él ha dicho, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Voluntariamente, él se entregaría como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto que daría su vida en rescate por todos los que creen. En Mateo 20-28, también lo vimos, dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, él estaba triste en gran manera porque iba a dar su vida por muchos. Él sabía que él iba a dar. Pero ahora vamos a ver qué implicaciones qué implicaciones tuvo ese acto de dar su vida. Y en 38a, el versículo 38a de nuestro pasaje, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sabemos que la palabra de Dios en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel 18:20 nos dice también que el alma que pecare, esa morirá. Así que todos nosotros hemos pecado. Nacemos pecadores y somos pecadores. Y merecemos morir a causa de ese pecado. Es lo justo, ¿verdad? Pero Jesús moriría no por sus pecados, pues él al nacer sin intervención de hombre,
Él nació sin pecado. Y Él, a vivir en obediencia y dependencia total de Dios, Él no pecó en toda su vida. Así que Él moriría en sustitución por todos nosotros. En Él se cargaría todo el pecado de la humanidad. En Él se condensaría toda la maldad del mundo. Su naturaleza pura, santa, llena de luz y dadora de vida, sería invadida por la corrupción, la oscuridad y todo el poder destructivo del pecado. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros, vil pecadores, fuéramos hechos justos, inocentes, sin mancha, delante de los ojos de Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él tuvo que padecer todo ese pecado para que nosotros no tuviéramos pecado delante de Dios. Imaginen, todos nosotros tenemos experiencia con el pecado. Hemos nacido con el pecado. Y durante nuestra vida hemos lidiado en mayor o menor medida, quizás algunos, con el pecado. Muchos hemos sufrido consecuencias fatales o desastrosas más bien por el pecado. Por ejemplo, el esposo que destruye su familia, que destruye su matrimonio por una infidelidad. El joven que destruye su vida, sus sueños, por consumir drogas. La joven que aborta. Todos ellos sufren consecuencias desastrosas por el pecado. Así que imaginemos lo que sería para Jesucristo sufrir en forma masiva y condensada por todos los pecados de la humanidad. ¿Se imagina? O sea, lo que tú alguna vez sentiste por un pecado, lo que Él va a sentir por todos los pecados de la humanidad. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él tuvo que pasar por todos esos pecados para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin duda alguna puedo decir que nunca nadie ha sufrido tanta amargura y dolor. Quizás, como algunos he escuchado que dicen, el sufrimiento en la cruz, pues sí, fue un gran sufrimiento, pero ha habido mártires que han sufrido más aún, ¿verdad? Pero nadie ha sufrido toda esta amargura y dolor. Esta era la causa de su angustia y tristeza, tan grandes que no hay palabras para describirla. Por eso es que Él les dice a ellos: mi alma está triste hasta la muerte. Y eso lo estaba diciendo en forma literal. Y Jesús les dijo a sus 3 discípulos en el versículo 38b de nuestro pasaje, les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, en ese momento de su más grande angustia, al contrario de lo que algunos de nosotros podemos hacer cuando tenemos un problema grande, que nos escondemos, nos alejamos, no queremos que la gente se dé cuenta, ¿qué van a decir, verdad? Soy débil, ¿qué van a pensar? Jesús no, Él al contrario, busca la compañía de los suyos, se rodea de sus discípulos y les pide que oren, que velen con Él. De hecho, Él les dijo que el velar y orar debería ser una actitud permanente para ellos, para poder resistir lo que iba a pasar. Y en Lucas, en el pasaje paralelo, más bien en Lucas 21:36, Jesús les ha dicho a ellos: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ellos tendrían que estar velando y orando en todo momento. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó la compañía de los suyos, el soporte para este tiempo de gran angustia, nosotros con mayor razón necesitamos de la compañía y del soporte de la iglesia. Cada uno de nosotros debería, en sus momentos de prueba, tentación y angustia, pedir a la iglesia que oren por él. Y debería tener cada uno de nosotros también un grupo más pequeño, un grupo más íntimo, con el cual compartir lo más profundo de nuestra alma y que fuéramos apoyados en oración más específicamente. Sé que esto se les da de manera natural a las mujeres. Ellas tienen diferentes grupos para diferentes necesidades. Ellas se juntan
2, 3 para orar por necesidades específicas que tienen, pero a nosotros, los hombres, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo abrirnos con los demás, y si no, pues preguntan a los pastores en los grupos de varones cómo cuesta trabajo que oremos todos unos por otros. Pero Jesús aquí nos está poniendo la muestra de cómo Él abre su corazón a estos discípulos. Siguiente versículo de nuestro pasaje, 39a. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible. El pasaje paralelo de Lucas 22:41 nos dice que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y aquí en Mateo dice, yendo un poco adelante. O sea, la idea era que no se apartó mucho. Él se apartó una distancia pequeña y ellos seguramente podían verlo y podían escucharlo orar. ¿Qué vieron? Que Él cae postrado sobre su rostro. Y esta es una actitud inequívoca de rendición y sumisión ante su Padre. Ellos deberían aprender sumisión ante Dios. Y en esa actitud de temor reverente, dice el pasaje paralelo también de Marcos 14:36, que Él oró de esta forma, diciendo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, Él se dirige como un niño pequeño se dirigiría a su padre, diciéndole, Abba. Esto para los judíos de la época sería un sacrilegio. Seguramente los judíos se dirigirían a Él usando palabras grandilocuentes, diciendo, Señor, Dios Todopoderoso, sublime, alto, y no sé qué tanto, antes de hacer la petición, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos dice, en un momento como este de gran angustia, tú tienes que dirigirte al Padre con la sencillez, la confianza de un niño y hacerle tu petición. Él hace la petición directamente y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él sabía, como vimos en Marcos, que con solo desearlo, Dios podría liberarlo de lo que le angustiaba. Pero también sabía que la voluntad del Padre estaba por encima de su deseo. Así que le dice, si es posible, o sea, lo que le está diciendo es, si hubiera otra forma, si tuvieras un plan B, si pudieras salvar a los pecadores sobre otra base justa. Él no trataba de forzar la voluntad del Padre a la suya. Él lo que estaba aquí era alinear su voluntad a la voluntad del Padre. La pregunta es, cuando nosotros oramos, ¿tratamos de alinear nuestros deseos a la voluntad de Dios o tratamos de que Dios se alinee a nuestros deseos? 39b de nuestro pasaje dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la gran angustia que le provoca a Jesús beber la copa. Tanta que dice el pasaje paralelo en Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A veces cuando leemos estas cosas pensamos que es una alegoría, ¿no? Es algo así como, bueno, es una forma de decirlo. No, sí existe esa condición y médicamente se llama hematidrosis y se produce cuando los vasos capilares que alimentan las glandes sudoríparas se rompen debido a una gran tensión producida por una gran angustia. Y esa gran angustia, en el caso que estamos viendo, era que él tenía que beber la copa. ¿Pero qué significaba la copa? ¿Qué significaba beber la copa? La palabra copa, del griego poterion, que quiere decir copa o cáliz, se refiere, es el símbolo de la ira y el furor de Dios. En Isaías 51:17 dice la palabra que dice, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. O sea, dentro de la copa estaba su ira. Y en Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. O sea, la copa, como ya dije, es el símbolo de la ira y el furor de Dios que está reservado para los pecadores y que ahora Jesús debía de beber hasta su última gota en lugar nuestro.
En Hebreos 2:9 nos dice, Hebreos 2:9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El contenido de ese cáliz, el contenido de esa copa, que era la ira y el furor, realmente era el sufrir la muerte que merecemos todos los pecadores. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, sino también estoy hablando de la segunda muerte, que es estar separados de la gloria de Dios a causa del pecado. Cuando el pecado fuera cargado en él, él quedaría bajo la maldición. De acuerdo a Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo fue él hecho maldición? Cuando el pecado se cargó sobre él. En ese momento, Dios descargaría en él toda su santa ira y todo su furor. Y la comunión ininterrumpida que Dios y Jesús siempre habían gozado, quedaría rota. ¿Recuerdan en la cruz que él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se rompió esa comunión. No podemos siquiera imaginar lo que esto significaba para Jesús. Su Padre, su Abba, le daría la espalda. Por eso él pedía, aparte de mí esta copa, pero también dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, mostrando su absoluta obediencia al Padre y también mostrando el infinito amor hacia la humanidad, hacia nosotros. Y Jesús fue oído. En su clamor a Dios, Jesús fue oído. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, si fue oído, pero sufrió, ¿qué pasó, no? Bueno, pues fue oído, pero no librado. Y el versículo paralelo de Lucas 22:43 nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él padeció todo lo que no quería padecer. Él sufrió lo que no quería sufrir. Pero al igual que en las tentaciones del desierto que vimos al inicio de Mateo, en donde al final de las tentaciones bajaron ángeles y lo servían y lo fortalecían, también aquí al final de su ministerio viene un ángel para fortalecerlo también. Dios no le respondió como Jesús deseaba. Él no lo libró de padecer la muerte sustitutiva, ni de la agonía de la separación del Padre. Pero respondió sus oraciones, no dejándolo solo y fortaleciéndolo para soportar y vencer la tremenda prueba que tenía por delante. Los creyentes podremos angustiarnos y decaer, sí, es válido. Pero si hemos estado velando, si hemos estado prestando atención a su palabra, meditando en ella y clamando a Dios en oración, deseando que se haga su voluntad, también seremos fortalecidos por la palabra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, y entonces vamos a ser fortalecidos para poder vencer cualquier prueba que se nos presente. Versículo 40. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús oró por una hora y regresó con los que debían estar velando y orando por él, y los encontró dormidos. Dice el pasaje paralelo en Lucas 22:45, que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estos discípulos, a diferencia de Jesús, ellos se dejaron vencer por la tristeza, por la angustia de lo que iba a pasarle a su Señor. Fueron abatidos por el enemigo, entraron en depresión y ya no pudieron velar ni orar. Y al no velar y orar, no fueron fortalecidos en esos momentos de gran angustia y tristeza. Y podemos pensar que quizás en ese momento Jesús hubiera dicho, bueno, pues ¿para qué los traje, no? Pero aún así, el Señor sabe que Pedro,
Juan y Jacobo realmente querían estar con él, realmente querían ser de apoyo. Así que les dice una vez más, el versículo 41, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una gran verdad espiritual. La tentación entra fácilmente donde no se está atento y donde no se ora. En Gálatas 5, versículos 16 al 17, que no vamos a leer, pero ahí se nos dice que el cristiano tiene dos naturalezas que se oponen entre sí. Por un lado está el viejo hombre, que aún después de habernos convertido, sigue siendo nuestro viejo hombre. Y por otro lado está el nuevo hombre, que representa el espíritu que ahora tenemos por habernos convertido, y el viejo hombre representa la carne, y uno está contra otro. Y dependiendo de nosotros, a quien hagamos crecer más, ese dominará en nosotros. El primero, el viejo hombre, se inclina siempre hacia hacer el mal. El segundo, el nuevo hombre, se inclina siempre o está dispuesto a hacer todo lo que le agrada a Dios. La carne siempre va a intentar hacernos caer en tentación. Y no importa si tú eres un recién convertido o si eres un creyente ya muy maduro. Es más, yo creo que en los maduros hay más peligro porque dicen, bueno, yo ya pasé por eso, ya sé esto, ya sé aquello. Si no estamos velando, si no estamos atentos, si no estamos orando, no somos inmunes ante el ataque del enemigo. No tenemos nada en nosotros mismos que nos proteja del ataque del enemigo. Podemos caer en tentación. Así que nosotros debemos permanecer permanentemente vigilando, orando, desde que nos convertimos hasta que Dios nos mande llamar a su presencia. Dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y hay casos de gente de muchos años siendo cristianos, que de repente, pues, lo que te cuentan ellos, dices, ¿y cómo pasó? Pues realmente estaban confiados, ya no estaban atentos, ya no estaban velando, ya no estaban orando. Versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús en su humanidad aún tiene el deseo de evitar la aflicción y no lo oculta. Él se lo hace saber por segunda vez al Padre. Solamente que aquí hay un pequeño matiz en sus palabras. Yo no sé si ustedes lo noten. A mí, bueno, yo vi eso. La primera vez él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, él realmente quería evitar esta copa. Él realmente quería no pasarla. Pero ahora en estas palabras es como si él dijera, Padre, yo quisiera que no fuera de esta forma, pero sé que no hay otra manera, no hay otra forma, no hay un plan B. Así que hágase tu voluntad. La oración lo ha fortalecido y en sus palabras se puede notar una nota menos apremiante que antes. No sé si lo notaron. Versículo 43 de nuestro pasaje dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. De pena ajena, ¿no? Otra vez durmiendo. Pero ahora aquí Mateo dice que fue porque sus ojos estaban cargados de sueño. La primera vez era por tristeza, ahora estaban cargados de sueño y se comprende, pues ya era más de medianoche, ¿o no? Pues la verdad es que no. Si tu problema te produce una angustia hasta la muerte, pues claro que pasarás la noche entera en oración, supongo. Hace poco mi esposa me dijo que había hablado con alguien y que pues no pudo dormir por la situación que estaba viviendo esta persona. No pudo dormir y estuvo orando por esta persona. Quizás lo que pasó aquí es que ellos no tomaron con la importancia debida la petición de Jesús de velar y orar para no entrar en tentación. Ellos pensaron, bueno, pues es Jesús. Él calmó los vientos, domó el mar, multiplicó los alimentos. Pues es Jesús, de alguna forma va a salir de esta. Y dejaron de velar y dejaron de orar. Y eso, el dejar de velar y el dejar de orar, abre la puerta a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? Los deseos de la carne, las pasiones del mundo y los engaños de Satanás. Y juntos estos hacen que caigamos en una somnolencia espiritual.
Algo así como que estemos anestesiados espiritualmente y que perdamos la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Y que cuando pasemos y veamos a alguien sufriendo, digamos, pues no es mi problema, ¿no? Y yo sigo adelante. Y eso nos pasa mucho de nosotros, estoy seguro. Cuando nos piden orar aquí por alguien en el chat de la iglesia que nos llega la notificación, ¿qué hacemos? O que alguien nos pide directamente oración, decimos, sí voy a orar por ti. Pero en cuanto lo perdemos de vista, se nos olvida o oramos muy superficialmente. ¿A poco no? Pero no solo esto, sino que también dejar de velar y dejar de orar nos anestesia, nos entra una somnolencia hacia nuestro propio pecado y nos deja indiferente y tranquilos y pensamos, bueno, finalmente creo que no es tan malo. Todo mundo lo hace, ¿no? Dejamos de ver el pecado como pecado. Jesús les había dicho a ellos que lo iban a abandonar y a Pedro le dijo que iba a ser zarandeado, si recuerdan. Ellos debían velar y orar para que cuando llegara ese momento, cuando tuvieran esa prueba, ellos estuvieran fortalecidos y pudieran pasar la prueba, pero no lo hicieron. No entendieron la gravedad de lo que venía y no se prepararon velando y orando. Y en sus propias fuerzas ellos dijeron que no iban a dejar a Jesús, que iban a mantenerse firme y que darían su vida por él. ¿Y qué pasó? En cuanto lo apresaron, salieron corriendo. Y Pedro negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. Si no oramos, si no estamos atentos, seremos presa fácil de la tentación o de la prueba, por pequeña que ésta sea. Es interesante pensar además que este Pedro que escuchó esto y que no lo hizo y que lo negó 3 veces, que él sí aprendió la lección. Después de que cayó, él fue fortalecido, quizás ya se puso a hablar y se puso a orar, y él sí aprendió la lección. Y es interesante ver que años después, él le dijo las mismas palabras a sus escuchas. En primera de Pedro 4:7, Pedro 4:7, Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Como ya dije, si hemos fallado, vamos a levantarnos en aquel que nos puede soportar. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Era tal la lucha que Jesús tenía, que por 3ª vez se retira a orar y de nuevo manifiesta su deseo a Dios de pasar la copa, pero siempre anteponiendo la voluntad de Dios a la suya. Y pues que nadie te diga que es falta de fe en Dios orar por lo mismo varias veces. Que nadie te diga que si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por alguna situación difícil, es porque no tienes suficiente fe. No. Aquí lo vemos. Jesús oró varias veces por él, por esa situación que tenía, pero deseando que se hiciera la voluntad. Nosotros podemos orar 2, 3, 4 veces por esa situación, pero igual, desear que se haga la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, porque lo que Dios hace sabemos que es bueno y que tiene un propósito, y que ese propósito es cumplir su propio propósito que tiene hacia nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esta última parte de este versículo es interesante, dice, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Nuestros deseos de la carne, del mundo, de Satanás, o los deseos de Dios? Una vez que tú te pones en manos de Dios, solamente puedes esperar la voluntad de Dios en tu vida. Así que la máxima del creyente debe de ser, no se haga mi voluntad, sino hágase siempre tu voluntad en todos los aspectos de mi vida. Versículo 45 de nuestro pasaje de Mateo 26. Versículo 45a dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Yo estoy seguro que en este versículo se definió el destino de la humanidad. Las palabras de Jesús ahora nos suenan firmes,
nos suenan tranquilas, ya no hay angustia, ya no hay temor. Así como dijimos que Judas tomó su decisión y la traición fue el producto de esa decisión, Jesús, aquí en el huerto de Getsemaní, es donde voluntariamente, por obediencia a Dios y amor a nosotros, decide entregar su vida a cambio de la nuestra. Y el que lo haya hecho posteriormente es resultado de esta decisión. Aquí en Getsemaní, Jesús aprendió que la obediencia puede ser muy dolorosa, pero ese dolor lo perfeccionó. Pero no lo perfeccionó en su carácter, porque él no tenía pecado, sino que al conocer el dolor, al conocer el sufrimiento, la traición, la angustia y la agonía humana, eso lo perfeccionó para que fuera nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5, del 8 al 10, Hebreos 5, del 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, él fue perfeccionado para que pudiera ser nuestro sacerdote delante de Dios. Él nos entiende, él puede fortalecernos para soportar todas las pruebas que podamos pasar y todas las tentaciones que se nos presenten a lo largo de nuestra vida. Hebreos 4:15, el mismo autor de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No le oramos a un Dios que está allá arriba, quién sabe dónde, ajeno a nosotros. Oramos a un Dios que bajo un día padeció lo que nosotros padecemos y que por eso mismo nos entiende y puede fortalecernos. Y también para nosotros, así como para Jesús, para nosotros ser fieles y obedecer al Señor puede ser doloroso. No a ese nivel, ¿verdad? Bueno, quién sabe, pudiera ser. Pero puede ser doloroso en el sentido de que nosotros podemos sufrir las consecuencias de la crítica, del insulto, el que nuestra propia familia y amigos nos den la espalda, nos marginen, el que nos llamen fanáticos religiosos. Y bueno, quizás en otros países sean perseguidos y también tengan que dar su vida. Pero a Dios gracias que podemos ir a Jesucristo y dejar en sus manos toda angustia, todo temor y tristeza. Él sabrá mejor que nosotros qué hacer con ellas. Quizá no nos va a librar de ellas, ¿verdad? Pero nos da esa paz que el mundo no conoce. Y además nos da la certeza de que pase lo que pase, Él no nos dejará. Y que Él sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer. Versículo 45b. Dice: he aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí ha llegado la hora. Después de 33 años de vida y 3 años de ministerio público, había llegado la hora. Ese momento determinado desde la eternidad en que Él se presentaría ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias, entregándose Él mismo como sacrificio expiatorio en ofrenda por el pecado de todos nosotros, quitando así la ira de Dios de nosotros y poniéndola sobre Él mismo. Esa hora estaba a punto de cumplirse. El último versículo 46, dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cristo, sabiendo que iba a ser entregado, Él no se acobarda, no huye. Él ahora está fortalecido, está preparado para los acontecimientos venideros. ¿Y cómo lo hizo? Orando, clamando al Padre y pidiendo que se hiciera la voluntad de Él y no la suya. Dice en Juan 12, 27, 28, Jesús mismo dice en Juan 12, 27, 28, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él, Jesús, a través de la oración fue fortalecido para tomar esa determinación de enfrentarse al martirio que le esperaba, y al hacerlo Él fue glorificado
cuando fue resucitado entre los muertos y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Conclusión. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Yo creo que saltan a la vista, no hay que pensarle mucho. Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en oración, fue fortalecido para tomar la copa de la ira y el furor de Dios que nosotros teníamos por ser pecadores y para que no tuviéramos que tomarla. Esa decisión a él le costó angustia y temor indescriptible, pero lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios y por amor a nosotros. Y nosotros ahora no deberíamos de tener en poco este sacrificio y deberíamos ahora vivir nuestras vidas no para satisfacernos a nosotros mismos ni para glorificarnos a nosotros mismos, sino deberíamos de vivir nuestras vidas para satisfacer la voluntad de Cristo y glorificarlo a Él. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que toda nuestra actitud, que nuestra vida refleje la vida de Jesús. Todo cristiano en algún momento pasará por su particular huerto de Getsemaní y lo debe de enfrentar como lo vimos aquí a Jesús. ¿Cuál es la clave? 1, necesitamos quienes nos acompañen en nuestras aflicciones. No nos apartemos, no nos alejemos. Necesitamos gente que nos acompañe, hermanos que nos acompañen. 2, necesitamos orar en las aflicciones. Necesitamos postrar nuestro rostro y de rodillas clamar a Dios por esas aflicciones. Y 3, necesitamos poner la voluntad de Dios sobre nuestros deseos, sobre todo eso, que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Para los hombres, si no tienes un grupo de apoyo, hay que irlo haciendo. Hay que irlo haciendo porque la verdad, a la luz de lo que vemos en algún momento, si no lo hemos pasado ya, lo pasaremos y necesitamos este grupo. Si no tenemos todos una disciplina espiritual de leer la Biblia, de estudiarla, de orar, igual, hay que hacerla. ¿Qué aplicaciones? La forma en que enfrentamos y reaccionamos a las aflicciones y tentaciones está determinada por la profundidad de la relación que tenemos con el Señor. Si alabamos, si leemos la palabra, si meditamos en ella y si oramos continuamente, entonces cuando llegue la prueba, en automático acudiremos a Él. Pero si no lo hacemos, pues nos refugiaremos en las cosas terrenales. Entonces necesitamos que en oración y con la verdad de la palabra, nosotros oremos para ser fortalecidos, para no solamente aceptar la voluntad de Dios, sino aún desear la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida. Y la segunda aplicación, hay muchos cristianos que están angustiados, que están deprimidos, que están insatisfechos, que están llenos de afán y descontentos en sus vidas porque no han alineado su voluntad a la de Dios. Porque solo se centran en lo que está sucediendo en sus vidas y en sus circunstancias apremiantes en ese momento. Y no acuden a Cristo, ni acuden a la oración. No ven las promesas que hay en la palabra. Si lo hicieran, quitarían su vista de sí mismo y las pondrían en las cosas eternas. Y entonces sus problemas serían pequeños. Las cosas, ellos deberíamos de poner nuestra vista en las cosas eternas que vale la pena y no quedarnos atorados por esa falta de disciplina espiritual en las aflicciones. Si hay alguien aquí que aún no ha hecho de Jesús su Señor, quizás a la luz de este mensaje se dé cuenta que lo que está pasando tiene solución y la solución se llama Jesucristo. Y las personas que el día de hoy estén pasando por alguna situación difícil, de angustia, de tristeza, yo quiero terminar este mensaje a la iglesia con que el pastor Mario nos haga favor de hacer una oración por todas esas personas que el día de hoy están pasando por alguna de esas situaciones.